Ok, ahora sí. Les decía que estamos viendo el capítulo de la parte de estereoquímica, ¿verdad? La historia de esto viene de el tiempo de Pasteur, ¿verdad? Ustedes saben que Pasteur trabajaba mucho con cosas relacionadas con alimentos. Y resulta ser que em, él encontraba en el vino que habían unos cristales de un compuesto que se llama ácido tartárico. Y esos cristales tenían una propiedad que era que lograban hacer que la luz se giraba cuando lo ponían en un plano polarizado, ¿verdad? De hecho, un plano polarizado como ustedes han visto, como estos que anuncian por tele, que es como unos lentes que la luz, como la luz está polarizada, digamos, y la luz viene como de la parte de arriba, a uno no lo encandila tanto, ¿verdad? Porque la luz entra como en dirección de los lados, digámoslo así, ¿verdad? Entonces él pone un plano polarizado, pone una fuente de luz y observa que hay un alineamiento, pero con un giro. Y que ese giro depende de la concentración que se utilice de este del compuesto. Eso pasaba con algunos compuestos, ¿verdad? Y tal vez si usted tenía un ácido tartárico que provenía de síntesis, ¿verdad? De reacción química, no ocurría lo mismo, ¿verdad? Entonces él comienza a ver que hay una diferencia ahí entre las propiedades. Y esa diferencia en las propiedades se da en compuestos que tienen, un segundito para agarrar, que tienen cuatro, cuatro átomos enlazados a un carbono, pero esos cuatro átomos son diferentes, ¿verdad? Vamos a tratar de construir por aquí un tetraedro. A ver, ya les... Vamos a ver. Mi recomendación es, ustedes pueden con plastilina o con estereofón o con algo así construirse algunos tetraedros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no sé si está muy bonito, tal vez no está muy bonito, no importa. ¿Verdad? Tenemos compuestos en los que un tetraedro tiene cuatro grupos que son diferentes. Entonces se dice que este tipo de compuestos tienen unos isómeros que son como las manos. ¿Y cómo son las manos? Las manos son una imagen en el espejo de la otra, ¿verdad? Imagínense que aquí a la mitad empieza un espejo, ¿verdad? Esta sería imagen de la otra, como el reflejo de la otra, pero no son superponibles. Si yo pongo una encima de la otra, ¿verdad? Em, no me calza los meñiques y los gordos, ¿verdad? Eso mismo ocurre con los compuestos que tienen cuatro átomos de carbono. Entonces vamos a tratar de hacer la imagen en el espejo de esta. Esta tendría, ¿verdad? El amarillo viendo hacia este lado. El verde viendo hacia arriba. A ver. Ah, el amarillo. Ah, no, tenía el verde. El amarillo y el verde. Y los otros dos que me quedan son el rosado y el azul. Rosado estaría en esta dirección. Y el azul. Tengo otro azul. Aquí hay uno azul.
¿verdad? Entonces vamos a ver, yo tenía los amarillos hacia arriba. Vamos a ver. Ah, de hecho, este no me quedó bien. Ah, no, perdón, es que lo estoy agarrando mal. Ajá. ¿Verdad? Yo tengo hacia atrás los azules. Me abrí aquí un toquecito. ¿Verdad? Los amarillos hacia arriba. Hacia mí los azules. No sé si se logra apreciar. ¿Verdad? Los rosados hacia la pantalla. Y el verde hacia el frente uno con otro, ¿verdad? Entonces, uno es exactamente la imagen en el espejo del otro. Si yo tuviera un espejo, ¿verdad? Uno sería exactamente la imagen en el espejo del otro. Ahora, si yo los pongo uno encima del otro, por ejemplo, aquí me coinciden los rosados, pero ustedes pueden ver que el verde con el azul no me coinciden, ¿verdad? Me coinciden dos y los otros dos no. Si yo intento, por ejemplo, poner el verde, ¿verdad? Entonces aquí tengo el amarillo y el verde, pero el azul y el rojo ya no me coinciden, ¿verdad? Entonces, eso pasa con los compuestos que tienen 4 átomos de carbono. ¿Qué se me hizo? ¿Verdad? Digamos, 4 átomos de carbono. Un átomo de carbono enlazado a 4 compuestos diferentes. Ahora, si yo los pongo, vamos a ver, por ejemplo, yo puedo escribir algo de esta manera. ¿Verdad? Ahí tengo los 4. Comienza a ser relevante a dónde se ubican en el espacio. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener dos, ¿verdad? Dos de estos. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo los identifico? Entonces, en el plano yo puedo identificar siempre dos de ellos sobre el plano, ¿verdad? O sea, imagínense que esta es la hoja, ¿verdad? Entonces, sobre la hoja, estoy haciéndole publicidad a quién sabe quién, voy a hacerme grande yo otra vez, ¿verdad? Yo tengo sobre la hoja dos de ellos. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Que no importa si van a preguntar algo, ¿verdad? Pero me imagino que tal vez no es eso. Tengo dos sobre la hoja y tengo uno que si yo continúo la hoja se me esconde hacia atrás de la hoja, ¿verdad? El azul viene como hacia mí y tengo otro que sale de la hoja como hacia el frente, como hacia ustedes, digamos, como hacia la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo los dibujaría? Utilizo lo que se llama la proyección de cuñas. ¿Y qué sería la proyección de cuñas? Voy a dibujar dos sobre el plano, digamos que el metilo y el cloro están sobre el plano. Para los otros dos, utilizo una cuña que normalmente se dibuja como rellena, ¿verdad? Eso significa que está saliendo del plano hacia, hacia afuera, digamos, hacia uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, este tendría un hidrógeno. Y tengo otra cuña que estaría metiéndose hacia el plano, ¿verdad? ¿Cuál es el átomo que falta? El bromo, ¿verdad? Ese sería el bromo. Entonces, este compuesto tiene un isómero que sería la imagen en el espejo de ese, ¿verdad? Como que yo dibuje el reflejo. ¿Verdad? Aquí está el bromo y aquí está el hidrógeno.
¿verdad? Aquí tengo el carbono, tengo el cloro, el bromo va ahí para atrás y el hidrógeno va aquí hacia adelante, ¿verdad? Si esto fuera un espejo, digamos que el de este lado está en un espejo, sería el reflejo del otro. Nada más voy a hacer aquí la cuña este, rellena, ahí me disculpan el mal dibujo. Vamos a hacerla más bonita mejor. Bueno, no mejoró mucho la cosa. Pero esa es la idea, ¿verdad? Uno es la imagen en el espejo del otro. Y siguiendo la historia de Pasteur, ¿qué se dio cuenta de él con este tipo de compuestos? Que si uno de ellos hace rotar el plano de la luz polarizada a la derecha y el otro lo hace rotar hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, em, vamos a ver, ese compuesto sería 1 cloro, 1 bromo, etano, ¿verdad? El nombre. Entonces, hay uno que es L, 1, perdón, 1 bromo primero porque es B, ¿verdad? 1 cloro, etano, y hay otro que es D, la misma cosa. ¿Qué significa D y L? D y L significa que uno es dextrorotatorio el D y el otro es levorotatorio. Es decir, que hay uno que hace rotar el plano de la luz hacia la izquierda y hay otro que hace rotar el plano de la luz hacia la derecha. ¿Cómo sé yo cuál es cuál? Solamente si voy al laboratorio y lo mismo, ¿verdad? Hay otra nomenclatura por ahí que tiene que ver también con una cosa histórica, ¿verdad? Que es más y menos. Si lo ven, más y menos es parecido, perdón, a L y D. Es decir, no es algo que yo puedo saber eh, viendo la estructura del compuesto. Es algo pues que eh, hay que buscarlo, digamos, midiendo en el laboratorio el plano de la luz polarizada. Ok, entonces, la UPAC diseñó una manera de ponerle nombre a estos compuestos. ¿Por qué? Porque, como les decía, son dos compuestos diferentes. ¿Y cómo sería? Si yo en un carbono tengo 4 átomos que son diferentes, lo que puedo hacer es agarrar el de menos importancia y ponerlo hacia atrás. ¿Verdad? Digamos, el amarillo es el de menos importancia, entonces lo pongo viendo hacia atrás. ¿Verdad? Me quedan los otros 3. Esos otros 3 les doy un orden de importancia. Digamos que es 1, 2 y 3. ¿Verdad? 1, 2 y 3. Esto gira hacia este lado. Ahorita les explico mejor en la pizarra exactamente porque no estoy seguro si la imagen de la cámara a veces se ve al revés, entonces no quiero hacer un enredo, ¿verdad? Pero el punto es que hay uno que gira en un sentido y hay uno que gira en el sentido contrario, ¿verdad? Digamos que es 1, 2 y 3, ¿verdad? Giraría para acá. Digamos que es 1, 2 y 3, giraría para acá. El 1 no tiene que ser este, ¿verdad? Podría ser cualquiera. Podría ser 1, 2 y 3. ¿Verdad? Entonces gira para este sentido. 1, 2 y 3, gira en el otro sentido. Clara esa parte, está ahí. Sí, profe. Ok, entonces nos devolvemos a la pizarra. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo tengo un compuesto de este tipo. Aquí tiene un grupo metil, ¿verdad? Y aquí tiene un hidrógeno.
Ok. Entonces hay que asignarles un orden de prioridades, ¿verdad? Lo primero es identificar cuál es el carbono asimétrico. ¿Qué quiere decir un carbono asimétrico? Carbono asimétrico o carbono quiral es el que tiene 4 grupos diferentes enlazados a él, ¿verdad? Es este de acá, sobre el que ya está dibujada la proyección, ¿verdad? Yo la proyección no me la puedo inventar, ¿verdad? Eso tiene que estar ya definido. O si tengo un nombre, pues lo puedo hacer, digamos, con el nombre, como les voy a enseñar que se saca el nombre, ¿verdad? Podría ser al revés del nombre sacar la estructura, pero no es como que si yo tengo, no sé, 2 clorobutano, yo puedo inventarme cuál es la estructura, si es con la cuña para viendo para un lado o para el otro. O sea, necesito más información. Entonces, por esa más información, la UPAC inventó lo que se llama la configuración absoluta. La configuración absoluta es una letra que va antes del nombre. La letra es R o es S, ¿verdad? Y esa letra R o S tiene que ver con la ubicación de los átomos en el espacio. Entonces, hay varias reglas. ¿Qué dice la primera regla? La primera regla dice que el átomo de menor importancia o el grupo de menor importancia tiene que ir viendo para la parte de atrás. Y la pregunta del millón es, ¿cómo les asigno importancia a los compuestos o a los grupos que están enlazados? Entonces voy a vamos a ver, a dibujar el compuesto aquí a la par, pero como desmenuzado, ¿verdad? Yo aquí tengo el carbono. ¿Cuál carbono? El del asterisco, ¿verdad? El que está ahí. Ese carbono, ¿qué tiene directamente enlazado? Tiene aquí hacia el frente un carbono. Aquí hacia atrás un hidrógeno. Aquí hacia arriba tiene un carbono. Y aquí hacia este lado tiene un carbono. ¿Verdad? Eso hace como el primer nivel de prioridad, por decirlo de alguna manera. Voy a encerrarlos en un circulito verde. ¿Verdad? Eso hace el primer nivel de prioridad. ¿Qué dice la regla? El más importante es el que tiene enlazado un átomo más pesado. Y el menos importante es el que tiene enlazado un átomo más liviano. Entonces, si fueran, por ejemplo, como en el ejemplo que les había puesto anterior, que eran cloro, bromo, carbono, hidrógeno, ahí en el primer nivel uno saca todas las prioridades. ¿Verdad? El que tiene el bromo, que es el más pesado, sería el número 1. El cloro sería el número 2, el carbono sería el número 3 y el hidrógeno el número 4. Pero aquí tenemos un empate, ¿verdad? Porque tanto el metil como los dos grupos que están hacia arriba, todos tienen carbono. Entonces, todos esos de momento están empatados, pero el hidrógeno no. El hidrógeno es más liviano. Entonces, este grupo es el grupo de prioridad 4. El de menos importancia de todos. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los otros 3? ¿Qué dice la regla? Yo tengo que ver ahora cuáles son los átomos que están enlazados a cada uno de ellos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, al metilo de acá, él tiene 3 hidrógenos. ¿Verdad? Mientras que este carbono de acá tiene otro carbono y tiene 2 hidrógenos. ¿Verdad? Y este carbono de acá tiene otro carbono y tiene 2 hidrógenos. Entonces, eso me define el segundo nivel de prioridad. Y en este segundo nivel, ¿qué es lo que yo puedo ver? Yo puedo ver que los dos grupos que están arriba están empatados, ¿verdad? Pero el de abajo tiene puros hidrógenos. Entonces ese de abajo es el de menos importancia
de los que quedan. Entonces, este grupo de acá recibe el 3. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo desempato los que me restan? Bueno, este grupo que está aquí a la derecha tiene puros hidrógenos, ¿verdad? Y este de acá tiene un carbono y además tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, en el tercer nivel de prioridad, el que tiene el carbono, que es el que está a la izquierda, sería el más importante. Es decir, que este grupo es el grupo de prioridad 1 y este otro sería el grupo, por ende, de prioridad 2. ¿Verdad? Entonces, si me devuelvo aquí al compuesto inicial, em, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Ahí lo ven claro. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Las prioridades solo llegan hasta 4? O sea, solo hay 4 prioridades, no hay más. Es que el carbono solamente tiene 4 átomos enlazados, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo estoy, por ejemplo, analizando esos 4 grupos y me doy cuenta que 2 son iguales? O sea, totalmente iguales en prioridad. ¿Qué creen que pase? Digamos que yo tengo un compuesto como este, ¿verdad? Lo que está a este lado es totalmente igual a lo que está a este lado. Entonces, ¿cómo les asigno la prioridad? ¿Ideas? ¿Alguno por ahí? Ahí sin miedo, anímense. No. Bueno, si recuerdan lo que hablamos al principio, ese compuesto de la derecha, si tiene 2 grupos que son iguales, ese compuesto no es quiral, ¿verdad? Entonces no se le asignan prioridades, no se le pone nombre o sea, él no tiene estereoisómeros, ¿verdad? Que dicho sea de paso, estereoisómeros son compuestos que tienen la misma estructura, misma, los átomos enlazados en el mismo orden, pero la ubicación en el espacio es diferente, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, regresando a ese compuesto, ya tengo asignados los grupos según su importancia. Ahora, ¿qué es lo que decía la regla? Que tengo que tener el de menor importancia viendo para atrás. Como agarrar una flor del tallo, ¿verdad? Como agarrar una flor de 3 pétalos del tallo. Entonces, aquí en este caso, el grupo de menor importancia, que es este 4, ya está viendo para atrás, ¿verdad? Si ustedes lo ven ahí, tiene la cuña hacia atrás. Entonces ya le está viendo para atrás, entonces ya está listo. Lo cual em, es una ventaja por este momento. O sea que no lo tenemos que cambiar. Luego vamos a ver alguno que tengamos que reordenar. Este, ok, como él ya está viendo para atrás, tenemos que definir el giro. Entonces yo les decía que el giro, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos el compuesto de menor importancia viendo para atrás y tenemos 1, 2 y 3, que es este el caso, ¿verdad? Gira de esta forma, gira de esta forma.
Esos compuestos que giran según las manecillas del reloj se llaman R. En mayúscula entre paréntesis. Si yo tuviese un compuesto que fuera algo así, ¿verdad? Que gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ese se llamaría S. Y a esto es lo que se le conoce como configuración absoluta. Ok. Entonces, ahora vamos a ver. Yo le quiero dar nombre a ese compuesto, ¿verdad? Entonces seguimos todas las mismas reglas de todo el tiempo, ¿verdad? La cadena lineal más grande, que es esta que está aquí, ¿verdad? A esa cadena hay que darle nombre, se le da el nombre por el, el lado que tenga, ¿cómo se llama? El que esté más cerca de los sustituyentes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tiene un sustituyente que es un metilo en posición 3, ¿verdad? Entonces, después de el R entre paréntesis, escribo un guión, ¿verdad? Y el nombre tal cual estamos acostumbrados, que sería 3-metil hexano, ¿verdad? No hay espacios en el medio, está dividido solamente por guiones, ¿verdad? Y ese sería el nombre UPAC, incluyendo, perdón, la configuración absoluta. ¿Queda más o menos claro? ¿Se entiende, sí o no se entiende? Díganme algo. Yo sí entiendo, profe. Ok, excelente. Profe, consulta, esa R que está ahí entre paréntesis no se elimina en ese caso. Digamos, el nombre se pondría así, con la R. Sí, Ok. el nombre indicando la estereoquímica, se pondría de esa manera. Ahora, si yo dibujo el compuesto, por ejemplo, de esta manera, ¿verdad? Es el mismo compuesto, pero no estoy indicando las cuñas, ¿verdad? Yo no sé la orientación de los átomos, ahí yo no puedo indicar la estereoquímica. No hay manera de saberla, ¿verdad? Por ejemplo, estos grupos podrían estar de esa manera en la que están o podrían estar al revés. Yo no tengo manera de saber acá, cómo se orientan en el espacio. Pero si está indicado y se le solicita la estereoquímica, sí deben poner el R o el S según corresponde. Ok, esa es una forma, ¿verdad? Esto se le llama proyección de cuña. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un compuesto en el cual, digamos, este mismo, pero resulta ser que el grupo de menor importancia ahora está viendo hacia el frente? Si debe ver hacia atrás y está viendo hacia el frente, una manera práctica es hacerlo al revés, ¿verdad? Es decir, bueno, este seguiría siendo 1, este seguiría siendo 2, este seguiría siendo 3. Es decir, que si yo hago aquí el giro 1, 2 y 3, me sigue dando R, ¿verdad? Lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj. Pero como el hidrógeno está viendo hacia el frente y no hacia atrás, sería S. Esa es una manera práctica de hacerlo. ¿Cuál es otra manera? Otra manera es con mucho cuidado ponerse a rotar los grupos, ¿verdad? Cambiarlos de esta manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
perdón, a la hora de hacer un giro, yo dejaría el hidrógeno acá, el etilo acá y el metilo para acá, ¿verdad? Todavía sigo teniendo, ahora más bien tengo el grupo 2 viendo hacia atrás, entonces podría ser un giro adicional, ¿verdad? Este para acá, este para acá y este para allá. Pero con esos giros, y eventualmente si lo hago ya me va a quedar en posición. Em, vamos a ver. ¿Verdad? Me quedaría el metilo aquí arriba, el etilo hacia el frente y el hidrógeno hacia atrás. ¿Verdad? Entonces en orden de prioridad acá es 1, 2 y 3. Entonces esto me da S. Pero con esos giros hay que tener algo de cuidado. A veces no es tan fácil ver hacia dónde rotan. ¿Verdad? Si ustedes ahí en algún paso pierden un poquito la dirección de hacia dónde es el sentido del giro, puede llevarlos a dibujar el compuesto de manera incorrecta. Entonces, ¿cuál es una manera? Una manera es lo que yo les decía ahora, hacer un modelo. El modelo lo pueden hacer con bolitas con estereofón y palillos de dientes, o lo pueden hacer con algo así como esto. O incluso hay algunos que se compran, ¿verdad? Yo tenía uno, no sé qué lo hice. Llevo ya varios años dando clases así con cualquier cosa que me encuentro porque no sé qué hice el modelo, ¿verdad? Pero hay algunos que sirven, que uno puede hacer los, los tetraedros. Entonces, voy a volverme la pizarra. Que se me hizo la pizarra. Este compuesto que está aquí del lado derecho, ¿verdad? Como lo tenía originalmente. Entonces yo voy a decir que en mi modelo lo voy a orientar exactamente como lo tengo acá y voy a decir que este grupo acá, el 3, está en amarillo, en donde yo tengo el amarillo, ¿verdad? Este de este lado, que es el 1, lo tengo con el verde. Y este que sale hacia mí lo tengo con uno azul, ¿verdad? Y el hidrógeno, no, pero perdón, ya aquí ya están orientados, ¿no? Quería hacerlo con uno que no estuvieran orientados. Con el original, que ese era... Ay, 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 ya lo había borrado, ¿verdad? Bueno, no importa, hagámoslo con este para hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces yo les decía que este de acá era el amarillo, amarillo. Este de aquí sería el verde, ¿verdad? Este de aquí sería el rosado. Y este de aquí sería el azul. Ok, ¿verdad? El rosado es el de menor importancia, ¿verdad? Entonces yo lo agarro del rosado y me quedo viendo los otros tres que tengo acá, que son el azul, el amarillo y el verde. Vamos a ver qué números tenían. El número 1 era el verde, luego el azul y luego el amarillo. El verde, el azul y el amarillo. Entonces, voy a darme la vuelta. Verde, azul y amarillo.
Es que yo tengo la duda de si la cámara hace un espejo de lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, yo en mi cámara, verde, azul, amarillo, yo estoy viendo el giro contrario a las agujas del reloj. No estoy seguro si a ustedes les aparece como yo lo veo o les aparece como un espejo de lo que yo veo, ¿verdad? Pero por eso se los estaba explicando un poco más en la pizarra. Pero lo que les quiero decir es que esa es una estrategia en la que ustedes pueden poner, digamos, 3 bolitas de colores, ¿verdad? Las ordenan ahí en el papel y después la ven en el modelo y dicen, bueno, ¿esto es R o es S? ¿Verdad? Esa es una estrategia que pueden utilizar. Ok, Profe, se ve como espejo. ok. Usted tiene a la izquierda, nos sale a la derecha y así, digamos. Entonces no me sirve para explicarles, ¿verdad? Porque ustedes están viendo el enantiómero de lo que yo les estoy explicando. O sea, están viendo la imagen en el espejo, están viendo el otro compuesto. Hay un... De hecho, sí, porque cuando empezó a poner los colores, el amarillo lo puso. Se veían al Ajá, revés. exacto, sí. Qué madre con esta tecnología. Pero el punto es que ustedes me entiendan la idea, ¿verdad? Y los resuelvo en la pizarra porque en la pizarra sí es como más fácil verlos. Que lo pueden hacer de esa manera, si quieren, para no tener que girarlos en el papel, si no se lo logran imaginar, porque a veces no es tan fácil, digamos, imaginárselos en 3 dimensiones, pueden hacer un modelito digamos, bolitas de estereofón o plasticina, palillos de dientes, ¿verdad? De un tetraedro con colores. Y ahí lo van haciendo. Y si acaso un compuesto tuviera más de uno, lo van viendo uno por uno, ¿verdad? Primero se enfocan en un carbono quiral y después en el otro carbono quiral. Ok. Esto respecto a la configuración absoluta. Entonces, antes de seguir, quisiera hacer algún tipo de ejercicio. O sea, digamos, si yo tengo algo como esto. ¿Verdad? Que tengo un compuesto, algo así. Me lo acabo de sacar de la manga ese compuesto. Pero entonces yo les pido que identifiquen con un asterisco cada carbono asimétrico o carbono quiral que ustedes encuentren en ese compuesto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era el criterio para saber si un carbono era asimétrico o era quiral? Que tuviera enlazado a él 4 átomos distintos. ¿Verdad? Entonces, ustedes ven aquí el lapicito, ¿verdad? Donde está señalando. ¿Lo pueden ver? Sí, Sí. profe. Ok, perfecto. Por ejemplo, acá este metilo tendría 3 hidrógenos, entonces ya tiene 3 átomos iguales, ya no sirve. Este tiene 2 hidrógenos, ya tiene 2 iguales, no sirve. Este de aquí, ¿verdad? Este de aquí tendría un metil, tendría este etil y tendría toda esta cosa. Y además tendría un hidrógeno. Esos 4 son diferentes. ¿Verdad? Entonces este de acá. ¿Qué se hizo el asterisco aquí? ¿Verdad? Ese sería quiral. Este de acá. Este tendría este grupo de aquí arriba. Tendría este grupo de acá. Este grupo de acá. Y tendría un hidrógeno. ¿Qué es el asunto? Que en el anillo, para este lado o para este lado, es igual, ¿verdad? Entonces en principio, no es, aunque después les voy a enseñar que en este tipo de compuestos hay unas excepciones, pero en principio este no es un carbono quiral. Lo mismo ocurre con este, ¿verdad? El anillo para acá y para acá es exactamente igual y tendrían este sustituyente en la posición 4.
Sería diferente si el anillo tuviera algo aquí de un lado, ¿verdad? Eso haría los dos asimétricos. ¿Verdad? Ok, estos que están aquí sobre el anillo tienen dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Dos hidrógenos este de acá. El nitrógeno no tiene ese comportamiento, ¿verdad? Porque el nitrógeno tiene un par de electrones libres, ¿verdad? Ese par de electrones puede cambiar de un lado a otro. Entonces, eso hace que esos compuestos no tengan estereoquímica. ¿Verdad? Este de aquí tendría el nitrógeno, este grupillo de acá y este grupillo de acá. Todos son diferentes y además un hidrógeno, ¿verdad? Este de acá es chiral. Este de acá arriba tiene cloro, tiene metilo, tiene toda esta cosa y tiene un hidrógeno. Esos cuatro son diferentes, entonces este también es chiral. Este de acá tiene 3 hidrógenos, por ende no es. Este de acá tiene 2 hidrógenos, por ende no es. ¿Verdad? Entonces, esos 3 serían los carbonos quirales, aunque ahí no está señalada cuál es la estereoquímica, ¿verdad? Si yo quisiera asignarle nombre a ese compuesto, que no les voy a pedir hacer el nombre de un compuesto de ese tipo, ¿verdad? Que es muy complicado. Y además, por ejemplo, ahí hay un nitrógeno y un OH, que eso todavía no lo hemos visto. Pero aunque los veamos, yo creo que no les voy a pedir hacer el nombre de un compuesto de ese tipo. Yo ahí no le podría indicar cuál es R o cuál es S, porque no está marcada la cuña respectiva. Ok, ahora bien, hay otra manera, o hay, mejor dicho, otro tipo de proyección que se utiliza mucho para indicar la orientación de los compuestos en el espacio. Y es la proyección de Fisher. ¿Qué es la proyección de Fisher? Es como una cruz. ¿Verdad? Entonces, en esa cruz, la convención, es decir, porque a alguien se le ocurrió y dijo, hagámoslo de esa forma y ya. La convención es que los dos que están de manera horizontal salen del plano y los dos que están de manera vertical se meten al plano. Y tal vez ustedes me dirán, pero yo dije que era dos sobre el plano y uno saliendo y uno entrando. Bueno, depende de cómo yo acomode el compuesto. Voy a tratar de enseñarles en la cámara, pero vamos a ver. ¿Verdad? Si yo tengo esto y yo aquí tengo sobre el plano, saliendo del plano, el azul, saliendo del plano el verde, el rosado, el azul y el rosado saliendo del plano, ¿verdad? Y tengo el verde y el amarillo metiéndose hacia el plano, ¿verdad? Y eso eventualmente, si yo lo acomodo de otra manera, sigue siendo un tetraedro. Esa es un poco la idea de la proyección de Fisher. Entonces, yo nada más dibujo una cruz y asumo que los que están de manera vertical van hacia atrás y los que están de manera horizontal están hacia el frente. ¿Eso qué significa? Significa, entre otras cosas, que yo no podría girar los 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo giro esto 90 grados, ¿verdad? El de aquí me queda allá, el de aquí me queda allá, el de aquí me queda allá y el de aquí me queda allá. Entonces, me quedarían al revés, me quedarían los que vienen hacia mí de manera vertical y los que van hacia el fondo de manera horizontal. Eso rompe ¿cómo se llama? La convención de la proyección de Fisher. Entonces, al giro de 90 grados se le llama un giro prohibido.
¿verdad? Eso no se puede hacer. El giro de 180 grados, ese sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque si yo giro esto 180 grados, todavía el que estaba viendo para atrás me queda viendo para atrás y todavía el que estaba viendo para el frente me queda viendo para el frente. ¿Verdad? Entonces, todavía la proyección cumple su función. ¿Verdad? Entonces, en las proyecciones de Fisher, que son estas cruces, hay dos tipos de giros que se pueden hacer. Hay un giro que es ese, el de poner los 180 grados, por ejemplo. Si yo tengo acá un metil, un etil, un bromo y un hidrógeno, y yo a esto le hago un giro de 180 grados, significa, ¿verdad?, que el metil ahora me queda abajo, el etil ahora me queda arriba, el bromo ahora me queda acá, y el hidrógeno ahora me queda ahí. Esos compuestos siguen siendo iguales. El otro giro es un giro que no es muy fácil de ver a simple vista. Pero yo puedo, por ejemplo, cambiar estos dos y estos dos al mismo tiempo. Es decir, que aquí sería el CH2H3 y el bromo. Y acá sería hidrógeno y el CH3. ¿Verdad? Eso sería como que el compuesto yo lo agarro y lo rote como de medio lado. Ese no es como tan fácil de imaginar o de ver, pero es el más útil a la hora de sacar configuraciones absolutas. ¿Por qué? Porque imagínense que yo a este compuesto quiero darle nombre con estereoquímica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo recuerdo lo que habíamos dicho, la que está en horizontal está viendo hacia el frente. Entonces, el giro en 180 no me ayuda mucho porque me lo sigue dejando viendo hacia el frente. Hay un truquillo que es el que yo les decía, ¿verdad? Asignarlo, recordar que si está al frente es al revés. Esa es una forma. Pero la otra es rotarlo de esta manera y ya ahí lo dejamos viendo hacia atrás. Entonces, por ejemplo, si yo le quisiera asignar nombre a este compuesto, si yo veo los átomos directamente enlazados, el bromo es el más pesado, ¿verdad? Es decir, que ahí el bromo tiene prioridad 1, el hidrógeno es el menos pesado, él tiene la prioridad 4, y después tengo carbono y carbono, pero este carbono tiene otro carbono, este ya no tiene, ¿verdad? Entonces este es 2 y este es 3, ¿verdad? El 4 lo ignoramos ahí, está viendo hacia el fondo nada más, y 1, 2 y 3 giran en este sentido. ¿Verdad? Entonces, ¿ese compuesto es R o S? ¿Qué sería? Ese, profe. Ok, exacto. Entonces, ese compuesto sería S, 2 bromo. No sé si vieron el 2, pero lo podemos hacer acá un segundo. En todo caso, ¿verdad? Esta sería 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? 2 bromo, butano. Ok, eso es con proyección de Fisher. Las proyecciones de Fisher son muy útiles para ver un cierto tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a ver, los azúcares tienen, nada más para que ustedes se imaginen un poquito cómo va la cosa. Perdón. ¿Verdad? Ellos tienen un montón de centros quirales ahí. Perdón, lo dibujé al revés esto.
Ajá. Esa, por ejemplo, es la glucosa, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un montón de centros quirales y esos centros quirales hacen que un azúcar sea, digamos, un azúcar u otro, ¿verdad? Digamos, la diferencia, vamos a ver, entre la galactosa, que está en la lactosa, y la glucosa o la fructosa, es algo así, es algo muy sutil. Bueno, el de la fructosa es ahí un detallito adicional, aparte de la posición de los OHs. Pero en muchos de los azúcares la gran diferencia es la posición de los OHs. Había un artículo del Journal of Chemical Education de hace unos años que hablaba de el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Que dice que Alicia llegaba y decía, probaba algo y decía, el dulce de aquí no sabe a dulce. El azúcar de este lugar no es bueno de comer, ¿verdad? Porque el asunto de los azúcares es que las imágenes en el espejo, no, o sea, son otro isómero. Y el sabor lo reconoce una enzima que tiene una forma específica, donde reconoce una molécula con una estereoquímica específica, y eso le da un sabor dulce o amargo o algún otro, ¿verdad? Entonces, eso para tenerlo un poquito en perspectiva, pero ya no yendo a los azúcares, que los dejaremos para el curso de bioquímica, sino poniendo tal vez un caso eh, un poco más sencillo. Cuando yo tengo dos compuestos que son como las manos, que uno es imagen en el espejo del otro, esos compuestos se llaman enantiómeros, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a tener, pensemos en algo así, no, más bien, ¿verdad? Ese compuesto tiene dos centros quirales. Uno está por acá y uno está por acá. Ese compuesto tendría una imagen en el espejo que sería de esta forma. ¿Verdad? La imagen en el espejo del otro. Entonces, uno es el enantiómero del otro. Pero además, este primer compuesto que dibujamos tiene otros dos estereoisómeros que no son enantiómeros, que no son enantiómeros de él. ¿Cómo sería? Uno sería, por ejemplo, que yo ponga el cloro aquí y el plomo acá. Y el otro sería el enantiómero de este que está abajo. Ok, entonces digamos que yo les voy a poner una letra ahí. A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, A y B son enantiómeros, son imágenes en el espejo. Pero A y C no son imágenes en el espejo. A este tipo de compuestos se les llama em, diasterómeros, ¿verdad? Por ejemplo, A y C o A y D son diasterómeros. O B y C y B y D son diasterómeros, ¿verdad? O por ejemplo, D y A son diasterómeros. Pero por ejemplo, C y D son enantiómeros, son imágenes en el espejo uno del otro, ¿verdad? Entonces, el que es imagen en el espejo del otro se le llama enantiómero y al que no se le llama diasterómero.
podríamos asignarle configuraciones. Pero no sé si vale la pena en este ejercicio. Dejémoslo por ahí, ya vimos cómo se les asigna. Probablemente uno de ellos es RS, el otro es SR. Bueno, hagamos uno para ver cómo se le asigna el nombre. Hagamos el primero, para ver cómo se le asigna el nombre a un compuesto que tiene dos centros quirales, que eso no lo hemos hecho. ¿Verdad? Nos vamos al caso de arriba, ¿verdad? El de arriba, los grupos de prioridad serían el cloro. El cloro es el más pesado, ¿verdad? Este tiene carbono con algo más, este sería 2. Este tiene carbono solamente y este tiene hidrógeno. Esa sería la prioridad, ¿verdad? Esto gira 1, 2 y 3 como en el sentido de las manecillas del reloj, pero el hidrógeno está viendo hacia el frente. Entonces este sería S, ¿verdad? Ahora me voy al segundo carbono quiral, ¿verdad? Aquí el bromo es el más pesado, de segundo el grupo este de arriba, después el metil y de último el hidrógeno, ¿verdad? 1, 2 y 3 giran en el sentido contrario de las manecillas del reloj, pero el hidrógeno está hacia el frente, entonces este sería R. ¿Verdad? Es decir, si gira en sentido contrario debiera de ser S, pero como el hidrógeno está viendo hacia el frente, entonces es R. Ok, ahora hay que darle nombre según las reglas de toda la vida, ¿verdad? Agarramos la cadena de carbonos más grande. Ay, 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 ¿por qué borré aquí? Se me quedó puesto ¿cómo se llama? El borrador. Dibujamos la cadena de carbonos más grande, ¿verdad? La numeramos con respecto al sustituyente, ¿verdad? Tanto empezando de arriba como empezando de abajo quedarían 2 y 3. Entonces el de mayor prioridad lo define el orden alfabético. 1, 2, 3 y 4. Tengo el bromo en 2 y el cloro en 3. El carbono 2 además tiene una configuración R y el carbono 3 tiene una configuración S. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Yo abro paréntesis, abro paréntesis y pongo 2R, 3S, cierro paréntesis, guión, el nombre como siempre. 2 bromo, 3 cloro, butano. ¿Estamos claros? Ok, un segundito para ver. Ok, los compuestos meso. Hay algunos compuestos, pensemos como por ejemplo el 2,3 diclorobutano, ¿verdad? Si yo vuelvo a hacer el mismo esquema,
de todos los estereoisómeros, yo tendría este de acá, tendría la imagen en el espejo de él, y tengo además uno en el cual este está acá y la imagen en el espejo de él. Pero este cloro mejor porque me quedó exageradamente feo. Parece una A. Ok. Ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo agarro este, ay, 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 que yo agarro este compuesto que está acá y le aplico la regla del giro en 180 grados, ¿verdad? O sea, lo agarro todo y le doy vuelta por completo. Y ustedes me dirán, bueno, el compuesto que me queda es este que está aquí a la par. Pero el giro en 180 sí se podía. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos son iguales, son el mismo compuesto. Y si lo son. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando hay un plano especular interno. Es decir, si yo parto estos compuestos por la mitad de abajo y la mitad de arriba es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya no hay 4 estereoisómeros, sino que hay solamente 3, ¿verdad? Los dos de abajo son 2 compuestos diferentes y el de arriba es el mismo. Entonces, ¿cómo se llama ese de arriba? Se llama meso, ¿verdad? Entonces, este compuesto se llama meso, perdón, con un color que se vea. Meso 2,3 dicloro butano, ¿verdad? Como en el caso que vimos anteriormente, que uno era cloro y el otro era bromo, ya ese plano especular interno no existe, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los 4 son diferentes y ahí ya no hay meso, ¿verdad? O como en el caso de los azúcares, ¿verdad? Que hay un grupo arriba que es diferente al resto, ya ahí ya no existe. Como que una cadena de carbono sea más larga que la otra o algo así, ¿verdad? En esos casos eh, no existe el compuesto meso. Las de los ciclohexanos y las de la otra, las de los anillos disustituidos. Ok, vamos a tratar de representar un ciclohexano. A ver si me sale. Ok. El ciclohexano, aunque uno a menudo lo representa como, ¿verdad? Como un anillo. Vamos a ver, no sé si se le ve la forma bien. Como un anillo de 6, ¿verdad? Para que los enlaces del ciclohexano formen un tetraedro como se debe, él toma lo que se llama la forma de silla, ¿verdad? La forma de silla es algo así.
¿verdad? Esto es una silla. Él tiene rotación, pero la rotación de los enlaces está restringida. ¿Por qué? Porque este átomo no puede rotar el enlace y darle la vuelta completa. ¿Por qué no puede darle la vuelta completa? Porque está amarrado por el anillo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un grupo acá viendo, por ejemplo, hacia arriba y un grupo acá viendo hacia abajo, voy a dibujarlo en... Mira, yo tengo, digamos, un grupo hacia abajo y un grupo aquí hacia arriba. Esto tiene cierta rotación y podría, por ejemplo, rotar a una forma en la cual el que estaba arriba me queda viendo hacia abajo y el que estaba abajo me queda viendo hacia arriba. O algo así. Pero ellos, uno respecto al otro, siempre van a estar opuestos. ¿Verdad? Entonces, a ese tipo de compuestos en el que están opuestos, se les llama trans. Y si estuvieran los dos viendo hacia el mismo lado, se les llama, ¿qué me refiero hacia el mismo lado? Que por ejemplo aquí los dos están hacia abajo, mientras que aquí uno está para arriba y el otro para abajo. Cuando están viendo los dos hacia el mismo lado, se le llama cis. ¿Verdad? Entonces, en anillos disustituidos, como por ejemplo, digamos que yo tengo acá un ciclohexano, ¿verdad? Con dos metiles. Como yo les explicaba hace un rato, estos carbonos de acá no son quirales. ¿Por qué? Porque el anillo es exactamente igual para un lado que para el otro. ¿Verdad? Sin embargo, el hecho de que el anillo restrinja la rotación me hace que este sea diferente a el que tiene un enlace viendo para un lado y el otro viendo para el otro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el primero de ellos se llamaría cis 1,4 dimetilciclohexano. Y el segundo se llamaría trans 1,4 dimetilciclohexano. ¿Verdad? Eso en anillos disustituidos. Y además, donde no hay R y S, ¿verdad? Donde hay ahí cierta simetría. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un anillo. Vamos a ver. Como este. ¿Verdad? En ese caso sí hay quiralidad. Sí hay. Sí, ¿verdad? Los cuatro grupos son diferentes porque este para este lado y para este lado son diferentes. ¿Verdad? Entonces en ese caso sí yo podría determinar una configuración R y S. O podría ponerle cis y trans también, pero me da menos información, digamos, que el R y el S. ¿Qué es importante saber sobre las sillas? Sobre las configuraciones de ciclohexano de silla. Vamos a ver, los ciclohexanos pueden rotar. Y si yo me devuelvo a la silla esta que les mostraba, ¿verdad? La rotación de estos enlaces podría convertirme esto en una cosa que se le llama bote. ¿Verdad? Que es la otra conformación del ciclohexano. Pero en el bote hay mayor impedimento estérico, es decir, los grupos están un poco más cerca uno del otro, lo cual genera ahí cierta repulsión, entonces ellos prefieren estar en la configuración de silla, que es la más estable.
¿verdad? Es decir, ellos podrían tener la configuración de bote, pero la de silla es mucho más estable porque aquí de alguna manera estos grupos se estorban, ¿verdad? Y a eso se le llama repulsión estérica. Ok, entonces cuando yo tengo los grupos lo más lejos uno del otro, tienen las sillas. Las sillas tienen dos tipos de sustituyentes. Hay unos de ellos que son en la dirección, yo lo hago, es como mi manera, ¿verdad? Pero yo lo hago, digamos, como en la dirección de los picos, ¿verdad? Yo veo esto aquí como en un pico para arriba. Esto aquí lo veo como un pico para abajo. Esto aquí lo veo como un pico para arriba. Esto como un pico para abajo. Este como un pico para arriba y este como un pico para abajo. En la dirección de esos picos va un sustituyente de manera totalmente vertical, que podría ser hidrógeno o podría ser alguna otra cosa, ¿verdad? Dependiendo de lo que tengamos. Ellos están ubicados de manera totalmente vertical. Ok, a esos sustituyentes se les llama axiales o posiciones axiales, ¿verdad? Además tenemos otros que van en la dirección opuesta al axial, pero además van como inclinaditos, ¿verdad? Pero es decir, si este va para arriba, el otro va para abajo, ¿verdad? Si este va para abajo, el otro va para arriba, pero van como inclinados, ¿verdad? A eso se les llama ecuatoriales. Y hay otra cosa aquí que tal vez no es muy fácil de ver a simple vista, pero los que tienen las posiciones ecuatoriales están más lejos entre ellos, tienen em, menos repulsión estérica, digamos, por ejemplo, acá, este axial está un poco cerca de este, eso genera ahí cierta repulsión. Estos acá están como mucho más lejos, los ecuatoriales. Entonces, en términos de conformación, si yo tengo un ciclo hexano sustituido, ellos siempre intentan acomodar la mayoría de los grupos en posición ecuatorial, o la mayoría de grupos voluminosos en posición ecuatorial. ¿Verdad? Eso ahí para que lo tengan en cuenta. De alguna manera, si yo viera esto como dos proyecciones de Newman, habíamos hablado de las proyecciones de Newman, ¿verdad? Quedaría, si están en axiales, quedarían eclipsadas, que ya habíamos dicho que eran las menos estables. Ok. ¿Qué más me faltaba? Yo creo que eso es el capítulo de estereoquímica, ¿verdad? Como tal. Más bien quería aprovechar el tiempo para hacer lo que me preguntaron al inicio, ¿verdad? Que era del tema anterior, los ejercicios finales. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Pues, se puede pegar, no se puede pegar aquí. Ya sé. Vamos a ver. Una pregunta, en el que ustedes tienen esta solución. Aquí falta un guión. No, profe. Ok, todos ya tienen la solución. Ah, no, pero este es uno del medio ahí, no es el de...
Ok, es que esos sí, son los ejercicios finales, antes de entrar al capítulo 3, más abajo. Sí. Estos de acá son los que no tienen. Correcto. Ok, vamos a ir resolviendo algunos entonces. Profe, quería hacerte una consulta. Sí, En la prueba oral entraba en el capítulo 1 y 2 solamente, o es el 1, 2, 3 y 4. no, ¿cómo es? El 4 no, porque no sea, porque es en la misma semana, ¿cierto? Correcto. O sea, entra hasta los temas de la semana antes, digamos, que sería los de hoy, ¿cierto? Ah, ok. Sí, correcto. Sí, no, obviamente no les vamos a preguntar de los temas que no se han visto. Ok, vamos a ver si así me funciona. Un segundito. Comienzo Zoom. Están viendo PowerPoint, ¿verdad? Ahora se me escondió la de a maximizar la pantalla. Ok, ahora aquí en las herramientas de PowerPoint hay una que es. Ven. Ok, habíamos hablado de que la cadena principal, cuando eran anillos o eran grupos, digamos, cadenas lineales, tomábamos aquella sobre la que estuviera la mayor cantidad de sustituyentes. ¿Verdad? Entonces aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Verdad? Y como sustituyentes tenemos 3 grupos, que los 3 grupos se llamarían ciclopentil. ¿Verdad? Entonces este compuesto se llamaría 1,2,3- triciclopentil. Bueno, ahí no me cabe, pero es pegado, ¿verdad? Ciclopentano. Ok. Un segundo para copiar el que sigue. Ve. Ay, ay, ay. Esto sigue como presentación. And show. Ok. Entonces, ¿cuál es la cadena más larga? Podríamos empezar por aquí o podríamos empezar por arriba, es exactamente igual. ¿Verdad? Esa es la cadena más larga. ¿Dónde los números me dan la menor numeración? Empezando de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son mis sustituyentes ahí? Tengo 3 grupos metil y un grupo etil. ¿Verdad? Entonces, en el orden alfabético es primero etil. 4, etil, guión, 2,3,3, trimetil, hexano. ¿De acuerdo? Ok, un segundito para copiar el que sigue.
Ujú. Ok, la numeración puede ser un poquito más tricky. Vamos a ver. Yo puedo empezar numerando de este extremo de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O podría empezar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el mismo número de carbonos. Entonces, ¿cuál es la regla de desempate? El número de sustituyentes. Si yo numero por acá abajo, que cualquiera de estos, o sea, empezando en este o en este, es exactamente lo mismo. Pero si yo empiezo por acá, tendría 1, 2 y 3 sustituyentes en esta parte. Mientras que si yo empiezo por acá, tendría un solo sustituyente. Entonces, se empieza por esta parte, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si me viniera para acá, 7, 8, tiene un carbono menos que irme hacia el final, ¿verdad? Y hacia el final aquí, igual, cualquiera de estos tres son exactamente lo mismo. Entonces, no sé, tengan ahí siempre el ojo, ¿verdad? No sé qué tan evidente es para ustedes, pero la numeración se hace de esta parte. Perdón, la cadena principal. Ahora la numeración, ¿verdad? La numeración podría ser iniciando por la parte de abajo, o iniciando por la parte de arriba. ¿Cuál es la regla? La regla es que los números me den lo más pequeño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo 2, 2, 3. Mientras que acá arriba sería 2, 2, 4. ¿Verdad? Eso me indica, perdón, que se inicia numerando por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? ¿Cómo serían los sustituyentes? Bueno, tengo un etil, tengo un terbutil y tengo 4 grupos metil. Según el orden alfabético, empiezo por el grupo etil, ¿verdad? 3 etil. Eh, el terbutil habíamos dicho que íbamos a alfabetizar, ¿verdad? La T. Entonces, seguiría el metil, ¿verdad? Que en este caso es 2,2. Ah, perdón, aquí hay un error en la numeración. Este de aquí es 8 y este es 9. 2,2, 8,8, ¿verdad? Tetrametil. 6 terbutil. Nonano, ¿verdad? Nona de que son 9. Ese sería el nombre de este compuesto. Ok, un segundito para copiar el que sigue. Ok. Acá pues la cadena principal es el anillo. Em, no sé si se les hace muy evidente también, pero para que la numeración sea lo más pequeña, el 1 debe estar ahí en la posición donde hay 2 sustituyentes, ¿verdad? Porque ese va a ser 1,1. 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Los sustituyentes tenemos metil y tenemos ciclopropil. Entonces,
En el orden alfabético se inicia por el ciclopropil. 2,3 di ciclopropil, ¿verdad? Guión 1,1,4 trimetil ciclopentano. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver cuál sigue. A ver, un segundo. Ok, están viendo el PowerPoint, ¿verdad? El A dice 4 etil, 5 isopropil, 3 metiloctano. Empecemos por hacer el octano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? 5 isopropil, 4 etil, 3 metil. ¿Verdad? Que de hecho, 1, 2, 3, 4, no está bien. Pensemos en el compuesto B, que la cadena principal es un ciclopentano. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Dice acá que es 1 etil, 4 metil, 2 propil. Ok. Y ahora vamos al compuesto C, que es un decano. ¿Verdad? Decano de 10. Dice que este es 6 secbutil, ¿verdad? 7 etil, 3,4 dimetil. Ese sería el compuesto. Ajá, un segundo. ¿Cuáles son todos los isómeros estructurales de cicloalcanos de fórmula C5H10? Vean que me está diciendo que cicloalcanos, ¿verdad? La pregunta lo está diciendo. Entonces, si yo calculo aquí el índice de insaturación, ¿verdad? Que hay que sacar el número de hidrógenos de el compuesto saturado, que es 2N más 2, o sea, 2 por 5 más 2, eso me da 12, ¿verdad? Esos 12
menos 10 entre 2 me da que es 1 insaturación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si es un ciclo alcano, o sea, que tiene que tener un anillo, es lo que tiene, un anillo y ya. ¿Cuáles serían las posibilidades? Bueno, la primera posibilidad es un anillo de 5 compuestos. Ahí están los 5 carbonos. La segunda posibilidad es un anillo de 4 con un sustituyente. Y la tercera posibilidad es un anillo de 3 con 2 sustituyentes que podrían estar acá, podrían estar acá. Ahora que vimos la parte de estereoquímica, además, si incluimos los estereoisómeros, ¿verdad? De este de acá hay 2. Hay uno que es cis y hay uno que es trans, ¿verdad? Y creo que además se me está quedando uno que sería el que tenga un sustituyente de 2 carbonos, ¿verdad? Entonces, esos compuestos serían, la pregunta dice estructurales, entonces digamos que los estereoisómeros no harían falta ponerlos, ¿verdad? Si la pregunta dice que hay que incluir los estereoisómeros, en ese caso, pues sería importante incluirlos, ¿verdad? Pero son esos 5 compuestos. Ok, un segundo. Ok, este dice para el compuesto, taca, 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 taca. Dibuje las proyecciones de Newman que muestren la rotación entre los carbonos 2 y 3. Y además el correspondiente diagrama de energía. Ok, entonces vamos a hacer la proyección de Newman. ¿Verdad? Este compuesto sería una cosa así. Y voy a iniciar, porque, no sé, a mí se me ocurre. Voy a iniciar con la que es totalmente eclipsada. En lugar de CH3 voy a escribir Me. Y aquí serían los hidrógenos. ¿Verdad? Entonces yo podría tener acá primero una rotación de 60 grados. Voy a rotarlos del frente. Perdón, estos serían acá. Los de atrás los voy a dejar iguales. Este sería hidrógeno. Este sería metil. Y metil. ¿Verdad? Voy a rotar 60 grados más. En la misma dirección. Entonces atrás tenía metil. Tenía acá metil. Tenía acá hidrógeno. Ahora voy a tener acá hidrógeno. Acá metil. Y acá metil.
¿verdad? Voy a rotar 60 grados más. Los de atrás los dejaré de la misma manera. Y los de adelante me va a quedar metil acá, hidrógeno acá y metil acá. ¿Qué más? Los vuelvo a rotar 60 grados. ¿Verdad? Los de atrás los dejo exactamente iguales. Ejem. Me quedaría, perdón, este lo dibujé mal. Sería eclipsada. Vamos a ver si aquí hay borrador. ¿Verdad? Aquí me quedaría el metilo. Acá me quedaría el hidrógeno. Y acá arriba me quedaría el metilo de nuevo. ¿Verdad? Y me faltan dos. Vamos a ver si hay una manera de ordenarlas para que me quepan. Ajá, sí, aquí hay un truco. Ah, no funcione. Ok. Lo que hice fue encogerlas un poquito. ¿Verdad? Entonces me falta rotar nuevamente 60 grados. ¿Verdad? Sigo teniendo las de atrás igual. Y ahora, estas me quedarían metil acá, hidrógeno acá. Y me faltaría hacer la última rotación que me quedaría exactamente como estaba al inicio. ¿Verdad? Metil acá, hidrógeno, metil y metil. Ok, ahora corresponde hacer el diagrama de energía. ¿Verdad? Entonces yo voy a decir que este es 1, 2, 3, 4, 5. Dice que estoy pausada la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahora? 6, Ahora sí. 7. Ok. Si ustedes ven, el 1 y el 7 es el caso en el que tenemos los grupos más voluminosos, que son los metilos, totalmente eclipsados. Entonces, ese es el estado de energía más alto. ¿Cuál es el segundo? El segundo serían 3 y 5, que son exactamente iguales. Tenemos un metil con un metil y el otro metil con un hidrógeno, ¿verdad? Pero eclipsados también. Ese sería el segundo estado de energía. Ahora, entre vamos a ver, entre 2 y 6, que son exactamente iguales, tenemos los 4 metil muy cerca de ellos, ¿verdad? Entonces ellos tienen menos energía, pero todavía no tanta como en el caso del el 4. El 4 es un poquito más estable, ya que por lo menos ahí, digamos, no están tan cerca todos los metiles unos de otros.
¿verdad? Entonces este diagrama de energía sería una cosa como así. ¿Verdad? Esa es como la idea. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente la conformación preferida de este compuesto sea la 4 y la menos preferida sería como la 1 o la 7 que son exactamente iguales. ¿Verdad? Podemos indicar acá las estructuras, ¿verdad? Esto siempre tiene que ir de la mano porque ustedes podrían empezar dibujando otro, lo cual es válido también. Nada más que me indiquen por cuál empezaron. Ok, había otra pregunta por aquí. Los productos orgánicos principales de la monohalogenación radicalaria de los siguientes compuestos. Un segundo para copiarlas. Ok, aquí tengo 4, los otros 2 los hacemos ahorita. Ajá. Ok, de acuerdo. Entonces, me estorba mi propia cámara. Ok, en el primer caso, es una pregunta sobre regioselectividad, básicamente. ¿Cuál es el producto principal de esa reacción? Esta posición es secundaria, 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 primaria, terciaria, cuaternaria, primaria y primaria. Decíamos que en la cuaternaria no es posible porque quedaría el carbono de 5 enlaces. Luego de esa, la más sustituida es la terciaria. Entonces, básicamente, ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escribe? Ok. Básicamente, donde ocurre la bromación es en esta posición. En el segundo caso, habíamos hablado de que la más estable de todas es la posición bencílica, que es la que está a la par de estos anillos, ¿verdad? Es decir, esta de acá, ¿verdad? Entonces, el producto de esa reacción eh, sería el que está acá, ¿verdad? Esa tercera realmente tiene, em, vamos a ver, en cuanto a regioselectividad, este de acá y este de acá son iguales. Probablemente el primer compuesto tenga una proporción ligeramente mayor por ser más lugares, ¿verdad? Y esta última, ¿verdad? También, no sé si recuerdan, habíamos hablado de la posición alílica. La posición alílica es la que está a la par de un doble enlace. En este caso, esta posición de aquí es alílica respecto a esos dos dobles enlaces, lo cual quiere decir que esa es la más estable de todas, ¿verdad? Y la bromación ocurre ahí. Ok, un segundito para copiar las dos que faltaban. Mm,
Ok, aquí tengo esas dos, ¿verdad? Entonces, en esas dos, en la primera, por la misma razón que habíamos discutido antes, es la posición terciaria. Y en la de abajo, también es la posición terciaria. ¿Verdad? Que no sé si es como muy evidente acá, pero la posición terciaria es esta de acá. Ok. Y me quedan 4 minutos, 3 minutos. Vamos a ver si en esos 3 minutos hacemos el último problema. Que dice... Ya se me hizo zoom. Perdón, dice el problema, un mecanismo de reacción para esta reacción. ¿Verdad? Entonces, si recuerdan el mecanismo de la halogenación radicalaria, empieza por una etapa de iniciación en la cual, ¿qué ocurre? El cloro con luz ultravioleta sufre una ruptura homolítica y me genera 2 cloropuntos. ¿Verdad? Después de esto tenemos una etapa de propagación en la que primero el cloropunto reacciona con este compuesto, ¿verdad? Para generarnos este radical más ácido clorhídrico. Y este radical me va a reaccionar con cloro para darme más cloropunto. Y por último tenemos la etapa de terminación en la cual reaccionan los radicales, ¿verdad? Por ejemplo, 2 radicales de cloropunto me reaccionan para dar cloro 2, ¿verdad? Un cloropunto y este otro radical orgánico me reaccionan para dar... Ah, bueno, aquí, perdón, en la segunda reacción me faltó el producto más importante, ¿verdad? Que sería aquí más del producto. Y por otra parte, me podrían reaccionar 2 radicales orgánicos que me darían una estructura más o menos así, ¿verdad? Y ese es el mecanismo de esa reacción. Si tienen alguna consulta más, de mi parte, yo más o menos estoy. Buenas noches. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más, perdón. Muchas gracias, profe. No, con mucho gusto, para eso estamos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.